Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Nos encontramos estudiando el pensamiento de Arthur Schopenhauer y encontramos que éste se puede oponer entre lo que sería la apuesta originaria como un único pensamiento y la recepción que él mismo hace de este único pensamiento en sus obras posteriores, que es lo que venimos a llamar el triunfo del genio maligno. La sesión anterior partimos de la definición de metafísica de Arthur Schopenhauer para deslindarla de otras definiciones, sobre todo la definición tradicional de la metafísica como ontoteología. Y también para precisar cómo es que está entendiendo Arthur Schopenhauer la filosofía, que es como mundosofía, y esta mundosofía la entendíamos en él precisamente contra la ontoteología como un único pensamiento. Hacia el final de la sesión anterior, precisamente en esta oposición del único pensamiento y el triunfo del genio maligno, es que apuntábamos esta posibilidad interpretativa de que Arthur Schopenhauer habría sido, por decirlo así, Buda en el mundo como voluntad y representación, en la publicación de 1819, y sin embargo después, por la labor de misión que pretende llevar a cabo, por la institución de evangelistas y de un evangelio que defender, es que más bien se volvería, como él mismo lo refiere en una carta a Frauenstedt, Zoroastro. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de hablar de este momento previo en la vida de Arthur Schopenhauer, conduciéndose hacia el mundo como voluntad y representación. Dividimos esta exposición, pues, en el mundo y la intuición del joven Schopenhauer, la tortura del comercio y el encuentro con los filósofos, es decir, el tránsito del inútil negocio al ocio como oficio, la introducción a la teoría de la representación o su tesis doctoral sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, la cual a su vez, de la cual a su vez atenderíamos los puntos señalados, el descuido de los filósofos, la especificidad del principio de razón suficiente, la raíz del principio de razón suficiente, el orden de exposición de sus modos y clases de objetos, y que en esto se determinan las ciencias, las 4 clases de objetos para el sujeto y la forma de razón suficiente que reina en ellas, y consideraciones generales y resultados. A su vez, en este camino hacia el mundo como voluntad y representación, se vuelve necesario considerar también esa otra obra que publicó Arthur Schopenhauer en 1816, que es sobre la visión y los colores. Bueno. Sí. Sí. Primeras lecturas del mundo desde la intuición del joven Schopenhauer. Algo que me parece importante con lo que podríamos comenzar es señalando que la autobiografía es para Arthur Schopenhauer el mejor medio para la transmisión de la verdad de lo que le acontece al hombre. Seguida por la biografía y por último por la historia. La historia es una narrativa a la distancia que se tiene que novelar, dice Arthur Schopenhauer, para hacerse atractiva, sin lo cual no es más que una serie de datos.
Sí. Los mejores datos biográficos de un pensador tienen que ver con sus ejercicios filosóficos. Como bien hemos visto, Arthur Schopenhauer señalaba que ¿quién soy yo? Cuando se preguntaba esto, puede señalar distintos momentos de su vida que, no obstante, considera impropios, tales como haber sido profesor, tales como tener alguna circunstancia con la señora que le demandó, tales como enamorarse. Para él propiamente es su obra, y su obra, digamos, en sentido más alto, no las obras que alrededor de su obra obran, como es el caso de los demás textos que publica Arthur Schopenhauer, es decir, el mundo como voluntad de representación. ¿Quién soy yo? Veíamos con él, se preguntaba, y él responde, el que escribió el mundo como voluntad y representación. Entonces, en este sentido, me parece que los mejores datos biográficos es como este pensador transparenta su modo de entender, de comprender el mundo. Entonces, eso sería lo primero, en sus ejercicios filosóficos. En el caso de Arthur Schopenhauer nos encontramos con un talante filosófico siempre igualmente dispuesto, cuya atención se centra en la comprensión del mundo y su facilitación mediante la comunicación que la palabra permite. Es una vida filosófica cuya franqueza trasluce en sus comportamientos, en sus conversaciones y en sus observaciones. Se trata de una vida cuya apuesta tiene clara que hay que sacrificar la vida a la verdad. Según el mismo Schopenhauer da cuenta de ello recurrentemente en sus obras, en sus diarios, en sus cuadernos y en sus conversaciones, que por medio de cartas y de los encuentros que sus interlocutores registraron y comunicaron se han conservado. Y destaca en este respecto en lo autobiográfico las cartas escritas a su madre de 1806 a 1811, la del 11 de noviembre de 1815 y la del 23 de enero de 1816 a Goethe, la del 18 de marzo de 1818 al librero Brockhaus y la del 31 de diciembre de 1819 al decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Friedrich Wilhelm de Berlín, que es acompañada además por su currículum vitae, en el que en más de 20 páginas los sucesos para él más destacables de su vida. Pero antes de tales cartas, Arthur Schopenhauer da cuenta con bastante detalle, a través de sus diarios, de los trajines de su vida acaecidos durante sus viajes de 1800 y de 1803 a 1804. Viajes que decidieron la suspensión de su vocación literaria por la promesa hecha a su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, de dedicarse al comercio tras el fin de los mismos, lo que durante los siguientes 2 años le torturaría, a pesar de que su padre había muerto ya en 1805, hasta que por fin, en 1807, se abre una vía de liberación de esta situación que su madre le ofrece, según la carta que le dirige el 28 de abril de 1807, y en la que, además de adjuntarle la carta con la que Carl Ludwig Fernov le comenta su opinión respecto al tema del abandono de oficio a los 18 años para dedicarse a una actividad literaria o de carácter científico, dice ella, Johanna Schopenhauer, quiere responder como es debido a sus quejas y sus anhelos. En ella, entre otras cosas, leemos: tú eres un indeciso por naturaleza. Yo, quizá demasiado impulsivo, demasiado decidido. Que estabas insatisfecho con tu situación ya lo sabía yo desde hacía tiempo. Demasiado bien sé lo poco que participas de la alegre mentalidad de la juventud y la mucha disposición que posees para las cavilaciones melancólicas. Triste herencia que recibiste de tu padre. Había la posibilidad de que, al seguir tu camino actual, estuvieras cerrando tu vocación. Así pues, he de hacer todo por salvarte, en la medida en que aún es posible. Sé muy bien lo que significa tener que vivir una vida que choca con nuestro interior. Y si es posible, mi querido hijo, quisiera ahorrarte tal sufrimiento. No es todavía demasiado tarde si de verdad sientes el impulso irresistible y el tesón suficiente como para dedicarte a la ciencia y al estudio con perseverancia. Tu camino debes buscarlo y elegirlo tú mismo.
Solo entonces podré aconsejarte y ayudarte donde y como yo pueda. Así pues, procura en primer lugar aclararte a ti mismo. Estoy convencida de que no deseas permanecer en la ancha calzada por la que transitan las medianías, sino que aspiras a algo más elevado. Llama la atención que en su currículum, Schopenhauer hace mención de la opinión de Ferlo respecto a su situación profesional, pero no de la de su madre, sino que solo señala que simplemente ella no se interponía en su vida para nada. Cuando en las cartas que se enviaron durante este tiempo, es visible claramente que, tras sus continuas quejas a ella debido a su situación, es ella la que se dispone a apoyarlo para que la abandone, pues quiere evitar su sufrimiento, a tal punto que le escribe demorándose en ello, como se ve claramente en la carta aquí referida, a la que, además, suma la de Ferlo, pues es ella la que lo había consultado al respecto. Estos viajes descritos por Schopenhauer en sus diarios son sin duda de gran importancia para comprender su vida y su obra, pues constituyen la salida al mundo del, decíamos, Buda Schopenhauer. Pero la circunstancia de habitar distintas regiones y naciones de Europa no comenzó en 1803, ni siquiera en 1800, sino en 1793, en que en Danzig, la ciudad que 5 años atrás había visto nacer a Arthur Schopenhauer, es anexionada por Prusia, por lo que Schopenhauer, junto con toda su familia, abandona esta ciudad a pesar de tener que hacerlo a muy altos costos, según describe él mismo en su currículum vitae, para trasladarse a la ciudad libre de Hamburgo. Su padre vivió desde entonces decididamente, cito, conforme a las leyes que regulaban a los extranjeros asentados, lo que Schopenhauer tomó como modelo de vida, por lo que las consecuencias de todo esto serán, entre otras, el que Schopenhauer se sienta de por vida un apátrida, heimatlos. Dice él, así es como, en la más tierna edad, yo contaba entonces 5 años, me quedé sin patria. Desde entonces no he vuelto a tener ninguno. Escribe con 31 años. Podría decirse que, a pesar de la constantemente inconstante política, Schopenhauer puede permitirse desde entonces ser más bien un habitante del mundo, gracias a que la fortuna financiera a que durante toda su vida lo acompañó, lo facilita, lo que, agradecido con su padre, él mismo señala en no pocas ocasiones. Y otra vez cambia de residencia en 1797, pues acompañando a su padre en un viaje de placer por Francia e Inglaterra, tras visitar París se traslada hacia la Havre, para que en la medida de lo posible, escribe Schopenhauer, consiguiera hacerme todo un francés. Razón por la cual vivirá cerca de 2 años con la familia de un cliente amigo de su padre, Gregoire de Blesmer. Y en efecto, esto de hacerse todo un francés lo hará a tal punto que, a su regreso a Hamburgo de 1799, se dice que era más bien el alemán el idioma que se le dificultaba. Pues bien, en 1800 viaja de excursión con sus padres al balneario de Karlsbad para tratar las molestias en el oído que aquejaban a su padre. Durante este trayecto pasan por varias ciudades como Hannover, Göttingen, Kassel, Eisenach, Weimar o Jena. Al regreso a Hamburgo, lo harán por las ciudades de Praga, Dresde, Berlín, Potsdam, Görlitz y Leipzig. Dado que no asiste a la escuela, esto es importante, dado que no asiste a la escuela, su padre, Floris Schopenhauer, y su madre, Johanna Schopenhauer, lo motivarán para que escriba un diario de viaje, lo que finalmente lleva a cabo, y en él ejercita su capacidad descriptiva, cuyos progresos pueden apreciarse bastante bien en la comunicación que posteriormente hará de su filosofía. Lo que, por cierto, hará decir a Ramón Schirau que su filosofía está en la mejor prosa filosófica alemana de la época, y a Rüdiger Safransky que Schopenhauer es el mejor estilista entre los filósofos del siglo XIX. Dichos ejercicios contribuirán indudablemente en la agudización de la atención del joven Schopenhauer por lo que el mundo intuitivo comunica. En 1803 vuelve a Hamburgo, tras haber estado estudiando en un instituto privado de enseñanza enfocado al comercio. Le propone a su padre que lo enviara al gimnasio
para seguir estudios universitarios debido a la fuerte inclinación que sentía por dedicarse al estudio y a la erudición, a lo que su padre se opone férreamente y en su lugar le hace una seductora contrapropuesta que implicaba dedicarse al comercio a cambio de disfrutar de un viaje por Europa de casi 2 años, o perdérselo y comenzar los estudios inmediatamente. Schopenhauer decide sin más viajar por Europa, empapar su mirada con la lectura del mundo intuitivo y su manifiesta miseria representada en los más variados escenarios y con los más diversos actores, lo que además de consideraciones éticas y políticas, también le dará motivo a través de situaciones y cosas para llevar a cabo consideraciones estéticas que se verán reflejadas, estas últimas, principalmente en el libro tercero del mundo como voluntad de representación, mientras que las otras serían en la parte cuarta. Holanda, Francia, Inglaterra, Escocia, Bélgica, Suiza, Austria y Prusia serán las naciones que recorrerá en esta aventura viajera que registrará también en un diario de viaje. Dice Luis Fernando Moreno Claros, resumiendo dicho viaje. Desde el norte de Alemania atravesaron los Países Bajos, con estancias en Ámsterdam, La Haya, Amberes y Gante. En Calais se embarcaron hacia Inglaterra. En Londres permanecieron desde el 25 de mayo hasta el 5 de noviembre. Continuaron el viaje por Breda y Bruselas hasta París, ciudad a la que llegaron el 27 de noviembre para permanecer allí durante 2 meses. El 27 de enero de 1804 dejaron París y por la región de Loira partieron hacia Burdeos. Allí se alojaron durante casi 6 semanas. En marzo abandonaron Burdeos y prosiguieron viaje hacia las regiones del sur de Francia y las ciudades de Montpellier y Marsella, en las que se detuvieron varios días. Después pasarán por Lyon para llegar a Ginebra el 11 de mayo. Desde allí emprenderían una larga excursión a Chamonix y los alpinos alrededores del impresionante Mont Blanc. Prosiguieron viaje por Lausana, Berna, Lucerna. Luego llegaron a Zúrich y ya de nuevo en Alemania pasaron por Schaffhausen y alcanzaron Múnich a mediados de julio. Poco después entrarán en Austria por Braunau para permanecer en Viena durante 4 semanas. Desde allí, camino de Silesia, atraviesan las regiones de Bohemia y Moravia. Finalmente, por Breslau y Dresde, alcanzarían Berlín el 25 de agosto de 1804. Cabe destacar que durante el tiempo que estuvieron en Londres, Arthur Schopenhauer aprovechó una estancia de 3 meses en Eagle House, una escuela de Wimbledon, para afianzar sus conocimientos de la lengua inglesa, lengua que junto con la francesa, que ya previamente había aprendido, le darán entre otros beneficios el acceso a los mundos literarios que éstas articulan. Y a estas lenguas, Schopenhauer sumará todavía la griega, la latina, la española y la italiana, lo que contribuye a dar muestras de la gran apertura europea de este filósofo, que, si consideramos la atención que prestó al pensamiento, incluido el de la India y el de China, así como a las religiones, destacadamente la budista, la hinduista, la cristiana, la islámica y la judía, tendremos que decir que es más bien ecuménico. Respecto al significado de estos años de viaje, escribe el mismo Schopenhauer en su currículum. Estos 2 años de mi juventud, transcurridos durante el largo viaje, no alcanzo a ver. Estos 2 años de mi juventud, transcurridos durante el largo viaje, fueron inútiles en todo lo que se refiere al cuidado del aprendizaje de los idiomas y disciplinas clásicas. Sin embargo, aún hoy me pregunto si no habrá sido para mí más provechoso el fruto de aquel viaje que las ventajas que pudiera haber perdido, e incluso si no llegara a superarlas. Y es que justamente en los años de la pubertad, cuando el alma humana no solo está más abierta a toda clase de impresiones, sino que además, imbuida de una fortísima curiosidad, demanda la recepción y comprensión de las cosas, no se sobrecargó mi espíritu con palabras vanas, ni con exposiciones de aquello de lo que yo aún no podía tener una noción clara y concreta,
como suele ser lo acostumbrado. Por eso no perdió aquel su finura natural, sino que por el contrario, nutrido y adiestrado por la percepción directa de las cosas mismas, aprendió el qué y el cómo de ellas antes de ser embobado y fatigado por manidas opiniones sobre sus condiciones y mudanzas. Lo que más me alegra de todo esto es haberme acostumbrado desde joven a no darme por satisfecho con los simples nombres de las cosas, sino poder diferenciar, tras su ponderación y exploración, el conocimiento que da la experiencia directa de la vana palabrería. De ahí que en mis años venideros jamás corriese peligro de confundir las palabras y las cosas, dice Arthur Schopenhauer. Bueno. Pasamos ahora a hablar de la tortura, o de este paso de la tortura del comercio al encuentro con los filósofos. Es decir, Arthur Schopenhauer y su tránsito del inútil negocio al ocio como oficio. Tras toda la aventura de este viaje de prácticamente 2 años, del que Schopenhauer destaca en su currículum su visita a Londres, a París, El Havre, a Burdeos, a Montpellier, a Marsella, a Toulon, a las Islas Hyer, a Viena, a Dresde, a Berlín y a Danzig, regresará a Hamburgo a principios de 1805. Es entonces donde se enfrenta duramente a vivir la miseria de la vida en sí mismo. Miseria que desde entonces colmará su atención hasta el final de sus días y que se le irá haciendo visible a través de todos los fenómenos del mundo a tal punto que llegará a decir que la vida de la mayoría no es más que una perpetua lucha por la existencia misma, con la certeza de que al final la perderán. La vida miserable se le presentó primeramente al tener que cumplir su palabra de dedicarse de lleno a la actividad mercantil, para lo que se empleó como aprendiz en los negocios del senador Jenius. Todo lo que al respecto refiere Schopenhauer es lamento, pues sentía que este oficio le arruinaba su vida al privarla de las lecturas, los paseos y los diversos entretenimientos que tanto gustaba, y no ofrecerle a cambio sino tedio y aflicción. Escribe Schopenhauer: jamás existió alguien menos apto para yo, jamás existió alguien menos apto que yo para el desempeño de esta profesión. Mi naturaleza entera se rebelaba contra todo lo que tuviera que ver con los negocios. Ensimismado constantemente en otras cosas, descuidaba del todo mis obligaciones. Día tras día no pensaba más que en ganar tiempo para ocuparme de mis lecturas, o bien para deleitarme con pensamientos y fantasías. Ocultaba en el despacho libros a los que me entregaba con enorme alboroto en cuanto nadie me vigilaba. Cuando el famoso Gall, estudioso del cerebro y creador de la frenología, dio unas conferencias en Hamburgo, yo embaucaba diariamente a mi jefe y maestro con artimañas y mentiras para poder seguir de cerca cada una de ellas. Además, un profundo abatimiento me volvía indisciplinado y molesto para cuantos me rodeaban. Esto se debía en parte a que, en vez de las constantes distracciones a las que me había acostumbrado durante tan largo viaje, ahora tenía que vérmelas con un oficio que odiaba y con la más horrible de las servidumbres, y en parte a que cada vez me hallaba más convencido de que mi vida seguía un camino equivocado y que todo ella no era sino un gran error que yo creía irreparable. Estaba desesperado, Schopenhauer, por no poder vivir auténticamente, esto es, según las tendencias en las que espontáneamente se manifestaba. ¿Cómo querer una vida en la que se tiene que hacer lo que no se quiere y no se puede hacer lo que sí se quiere? ¿Y cómo se podría vivir con ella? En el caso de Arthur Schopenhauer fueron más de 2 años los que se prolongó esta aflicción. Y no obstante esto, al inicio de los mismos, su situación se vio recrudecida al presentársele la vida como miserable además por el suceso de la muerte de su padre, pues escribe: el mejor de los padres me fue arrebatado por una muerte repentina y cruel, debida a la casualidad. En efecto, Heinrich Floris Schopenhauer fue encontrado sin vida el 20 de abril de 1805, tras haber caído al parecer por accidente desde lo alto de un granero, en el que por otra parte no tenía por qué haber estado, se dice, lo que hizo que se sospechara también de un posible suicidio. Como consecuencia de esto, Schopenhauer se sumergió en una verdadera melancolía,
con su espíritu quebrantado por el dolor, con su vocación negada por cumplir la promesa de dedicarse a la vida mercantil y no tener la fuerza de romperla, pues escribe, mi conciencia me impedía contrariar las decisiones de mi padre inmediatamente después de su muerte. A todo esto se sumó la tortura que ejercía en Schopenhauer, ese prejuicio heredado de sus padres, de que la edad determina las competencias para los oficios y las profesiones, por lo que conforme avanzaban los días, asumía cada vez más lejana la posibilidad de escapar a su ruina. Pues, escribe, yo ya tenía una edad demasiado avanzada para poder dedicarme al aprendizaje de las lenguas clásicas. Eventualmente considerará que, por el contrario, la inmensa mayoría de nuestros estudiantes aprovecharía mejor su tiempo si en vez de ingresar en la universidad a los 16 o 17 años, lo hiciera a los 21 o a los 22. Para fortuna de Schopenhauer, su madre intercedió ante sus quejas solicitando el consejo de su por aquel entonces amigo Carl Ludwig Ferner. Me respondió con una carta en la que afirmaba que no consideraba imposible dedicarse a los estudios a una edad avanzada, pues su propio ejemplo y el de otros eruditos daba muestra de ello. El 28 de abril de 1807, Johanna Schopenhauer dirigió a su hijo dicha carta junto con una suya en la que se declaraba abierta a apoyarlo en su libertad. Antes de ello, ya le había manifestado tal disposición en la carta que le envió el 13 de abril de 1807 con motivo de la preocupación que le suscitaba la ayuda que Arthur Schopenhauer de alguna manera le demandaba en las dos cartas que recientemente le había enviado para cambiar su situación. En estas cartas, por ejemplo, le escribía, renunciaría gustoso a toda diversión a fin de poder estudiar sin descanso y recuperar el tiempo que he perdido sin que nosotros dos hayamos tenido la culpa. Inmediatamente Schopenhauer presentó su dimisión a su maestro para trasladarse a Weimar. Ahí se encontró con Ferner y éste le aconsejó dirigirse a Gotha a estudiar en su gimnasio, lo que hizo sin demora. Sin embargo, las únicas asignaturas a las que podía asistir en dicho gimnasio eran las que se daban en alemán, pues ignoraba las lenguas clásicas. El director del gimnasio, el filólogo Friedrich Wilhelm Göring, le dedicaba empero diariamente 2 horas de clases privadas de latín, lo que Schopenhauer aprovechaba con sorprendentes adelantos, hasta que este profesor se negó a seguir haciéndolo, tras la burla pública que Schopenhauer hiciera a través de unos versos jocosos de lo escrito en un diario por el profesor Schulze, aunque no por ello evitó manifestarle el placer que estas clases le daban y su deseo de que continuara en el gimnasio recibiendo las clases pero con otro profesor. Schopenhauer se opuso a esto y entonces abandonó Gotha para dirigirse a Weimar, donde Franz Pasok, con quien vivió este tiempo, le dio primero lecciones privadas de latín, después también de griego y por último, ya solo de griego. Mientras tanto, Schopenhauer ejercitaba la conversación latina con el director del Gymnasium de Weimar, el profesor Lenz. Además de las lenguas clásicas, preparaba de manera autodidacta historia y matemáticas. Tras 2 años de estancia en Weimar, sus profesores lo consideraron suficientemente preparado para entrar a la universidad. Schopenhauer pudo confirmar en la universidad que su edad y su tardía dedicación a los estudios no era ninguna dificultad para llevar a cabo estos, sino por el contrario, dada su situación autodidacta, se encontraba aventajado frente a sus compañeros. Al respecto escribe Schopenhauer, pude confirmar en múltiples ocasiones que mis conocimientos de las lenguas clásicas no solo podían compararse a los que poseían los demás estudiantes, sino que sobrepasaban a los de la mayoría de ellos, e incluso a los de los estudiantes de filología. La razón de esto, o al menos en gran parte, era que yo, como autodidactos, había leído una gran cantidad de obras de los autores clásicos, muchas más de las que es posible leer en el instituto.
donde se estudian atropellada o demasiado precariamente. En efecto, Schopenhauer dedicaba todos los días 2 horas a la lectura de los clásicos, de lo que obtenía múltiples ventajas, de las que destaca 2 como fundamentales. Poderse adentrar poco a poco, demoradamente, en el saber de la antigüedad, en su espíritu y en sus altos valores, y reforzar y mejorar notablemente su expresión y su estilo en el uso escrito del alemán con tales lecturas, de las que enfatiza las que conciernen a los filósofos griegos. La dedicación a la lectura de los clásicos, dice, impidió que los conocimientos de las lenguas clásicas, que con tanta rapidez había adquirido, desapareciesen con idéntica celeridad. A finales de 1809, ocurre un suceso en la vida de Arthur Schopenhauer de gran importancia, pues recibe la parte de la herencia que le correspondía, con lo que financieramente aseguraría su existencia para el resto de sus días, algo de lo que se sabía claramente consciente. En efecto, a pesar de las preocupaciones de su padre respecto al gusto de Schopenhauer por los oficios intelectuales, por ser estos poco o nada rentables, preocupaciones reiteradas por su madre, Schopenhauer es consciente del beneficio que la riqueza heredada de su padre le disponía, así como ya lo había beneficiado con la educación y los viajes que hasta entonces le había provisto. Por eso escribe: yo me beneficié, sin que tuviera que poner nada de mi parte, de lo que solo muy pocos de mi condición y capacidades pueden disfrutar, esto es, del tiempo libre y de una existencia exenta de cuidados. Schopenhauer prácticamente no tendrá que emplearse para financiar su existencia, y salvo su breve y fracasado paso por la docencia en la Universidad de Berlín, podrá consagrarse enteramente a las musas. Pues, de acuerdo a lo que le escribe a su antiguo amigo Antin Gregoire, dice: mis estudios han acaparado siempre todo mi tiempo y la enseñanza me quitaba demasiado. Además, enseguida me di cuenta de que yo no era la clase de persona que necesitan los gobernantes, puesto que no estoy hecho para convertirme en un instrumento. Sin embargo, son destacables de su paso por la universidad el modo en el que se promociona, su triunfo sobre Hegel, quien fue miembro del tribunal examinador en su prueba de acreditación, la obstinación por tener su horario igual que el de Hegel, aunque la media de alumnos en su clase no pasó de 5, mientras que Hegel llegó a reunir 200, la exposición de su propia doctrina como clases de filosofía y toda la animadversión que contra la universidad y la filosofía que en ella se promueve, sintió y que fue descargando en sus distintos escritos hasta hacerse de un lugar privilegiado sobre la filosofía de la universidad. Independiente económicamente y en circunstancias tan favorables, Schopenhauer pudo dedicarse de lleno a su vocación por el estudio, la cual ya se había manifestado tan insistentemente en diferentes ocasiones. Lo relativo a la filosofía aflorará en su vida para imponerse en y más allá de la universidad como plena actividad vital, en una situación de ocio privilegiada para nada desperdiciada. Primeramente se traslada a la Universidad de Göttingen, inscribiéndose en ella como estudiante de medicina. Pero tras haberse conocido a sí mismo, dice, más a fondo, al trabar un contacto más íntimo con la filosofía, abandonará la medicina para dedicarse exclusivamente a esta, para lo que se dirigirá primeramente a Berlín. Con todo, reconoce que los estudios hechos en Göttingen para nada podrían considerarse tiempo perdido, pues consideraba que las lecciones a las que ahí había asistido son muy necesarias y provechosas para los filósofos, y más cuando son dirigidas por hombres excelentes, a los que agradece por lo mucho que aprendió en sus lecciones, dentro de los que destaca las de matemáticas de Thibaut. ¿Están ahí? Sí. Las de historia antigua y contemporánea, así como las de historia de la etnología y etnografía de Herel, las de historia política de Lyudar, las de historia natural, mineralogía, psicología y anatomía comparadas de Blumenbach, las de anatomía humana con Hempel, las de química con Strohmayer, las de física y astronomía con Tobias Mayer, las de botánica con Schrad y sobre todo las de lógica, metafísica y psicología con Gottlob Schulze.
quien lo acercó al estudio principalmente de Platón y de Kant, aunque también de Aristóteles y de Spinoza. Durante este periodo, Schopenhauer pudo dedicarse a los estudios por completo, pues según él mismo destaca, además de sus ganas de hacerlo, se encontraba el que él fuera mayor que sus compañeros, la considerable experiencia con la que los aventajaba y la singularidad de su carácter, por lo que podía aprovechar el aislamiento y la soledad de que gozaba, pues escribe, aunque asistía a las clases con regularidad, aún me restaba bastante tiempo libre para dedicarlo a la lectura, preferentemente de Platón y Kant. Schopenhauer decidió dedicarse por completo al estudio de los filósofos, y sabiendo que la comprensión respecto a lo que éstos pretenden se nutre también con la atención a lo que los científicos y los más diversos escritores de la antigüedad grecorromana señalan, abandona en 1811 Göttingen para dirigirse a Berlín. Pero antes de esto visita Weimar, en donde se encuentra en la casa de su madre con el poeta Christoph Martin Wieland. Ahí Schopenhauer le comunica a este su decisión de dedicarse a la filosofía, ante lo que él le desaconsejaba hacerlo, pues aduce que la filosofía es una carrera poco sólida. Pero Schopenhauer le responde convencido: la vida es una cosa miserable y yo me he propuesto dedicar la mía a reflexionar sobre ello. Wieland, finalmente, ya no le dijo sino: sí, ahora me parece que ha elegido bien, joven. Ahora comprendo su naturaleza. Permanezca usted en la filosofía. Sí. Schopenhauer llegó a Berlín en el otoño de 1811 para formar parte de la masa de estudiantes de la populosa escuela de los famosos profesores de esa universidad, según su propia retórica. Según él mismo escribe, en ella continúa: se perfeccionaban con entusiasmo mi espíritu y mi ánimo. Durante 2 años se dedicó a estudiar ahí, con Friedrich August Wolff, a los poetas griegos y romanos, la Grecia antigua y la historia de la literatura griega. Con Sláya Maja, la historia de la filosofía en la época del cristianismo. Asistió a las conferencias públicas de Hermann sobre magnetismo y electricidad. Durante 3 semestres asistió a los colegios de Liechtenstein sobre zoología, a los de Klaproth sobre química experimental, a los de Fischer sobre física, a los de Bode sobre astronomía, a los de Weiss sobre geognosia, a los de Horkel sobre psicología general y a los de Rosenthal sobre anatomía del cerebro humano. En su currículum reconoce que lo aprendido de estos hombres insuperables no lo olvidará nunca. Además dice que siguió con gran interés los cursos de Fichte sobre la exposición de su filosofía para poder juzgarla desde cerca con más propiedad. De lo que destaca: una vez tuve una larga discusión con él durante las horas que reservaba a las preguntas de los estudiantes. Discusión de la que seguramente todavía se acordarán quienes la presenciaron. Sabido es que Schopenhauer se molestaba ante las exposiciones que Fichte hacía de la filosofía de Kant, y que eventualmente buscará refutarlo en su obra, en la que será tildado, junto a Hegel y a Schelling, de sofista y filosofasta. Arthur Schopenhauer tuvo que abandonar Berlín con gran disgusto la primavera de 1813 debido a los rumores de la guerra, pues se preparaba para doctorarse en su ilustre facultad de filosofía, donde había tratado con Liechtenstein sobre las condiciones y exigencias necesarias para ello, tras lo que había comenzado a escribir el tratado sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, lo que, por cierto, había estado haciendo en alemán para acomodarse a los estatutos de dicha facultad, y ya escribía en alemán, no en latín. Así pues, tras haberse habituado al ocio y a la libre atención durante los viajes que había realizado, tras haberse torturado durante más de 2 años con la dedicación al oficio de los negocios, con los que escribe, pasé casi 2 años perdidos, puesto que no adquirí de ellos utilidad alguna. Así como también con la muerte de su padre, relucirá en Schopenhauer la filosofía como vocación y podrá decir, ahora sí, que puede sacrificar la vida a la verdad. Eso, digamos, como apuntes generales respecto a la intuición del joven Schopenhauer antes de llegar al desarrollo de su tesis doctoral sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente.
No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta antes de continuar con la exposición de aquella obra. Les doy la palabra. Continuamos entonces. Introducción a la teoría de la representación o sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Tras la batalla de Lützen, parecía verse amenazada la ciudad de Berlín, por lo que Schopenhauer la abandona y se dirige primero a Dresde. Pero dadas las circunstancias políticas que la ciudad sufría, pronto la abandona también para continuar mejor hacia Weimar y estar un breve tiempo con su familia. Finalmente se traslada a Rudolstadt, que es la ciudad donde Schopenhauer termina de redactar su tesis sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. A pesar de su deseo de presentar dicha tesis para optar por el grado de doctor en filosofía en la Facultad de Filosofía de Berlín, las circunstancias que le habían hecho trasladarse hacia Rudolstadt, donde se encontraba la Universidad de Jena como la más cercana, así como el que para entonces Schopenhauer sentía, dice él, muy necesario el título de doctor, decidió enviar su tesis a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Jena el 24 de septiembre de 1813, acompañada de una carta escrita en latín en la que describe las circunstancias de su solicitud, así como un breve resumen de su vida y de su trayectoria académica, lo que fue precedido por una carta del 22 de septiembre de 1813 a Heinrich Karl Abraham Eichstätt, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Jena, acompañada de 10 Federicos de oro, en la que le pide que sea atendida su solicitud para doctorarse y le comunica que de 2 a 5 días tardará en enviarle su tesis. Finalmente lo hace el 24 de septiembre suplicando, cito, a los doctos y preclaros filósofos de esta facultad, que en el caso de que mi opúsculo obtenga su aprobación en general, pero haya alguna particularidad que, según su opinión, no se atenga a la verdad, no sea lo suficientemente clara o bien demasiado superficial, o que parezca que ya haya sido enunciada de otra manera, que me lo hagan saber sin otorgarme en ello la más mínima concesión. Y para el 5 de octubre, le escribe de vuelta al decano para agradecerle porque se le ha otorgado ya el grado de doctor y para solicitarle el manuscrito para enviarlo a la imprenta. Pues, dice, tras algunos cambios añadidos, habrá de ir tal como está. Por cuenta propia publica Schopenhauer el mismo mes de octubre en Rudolstadt una edición de 500 ejemplares de su tratado, de los que al parecer no se vendieron muchos, teniendo que ser más bien liquidados al peso por el editor. Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, verá una reedición en 1847, en la que Schopenhauer anuncia que el Caspar Hauser de la filosofía ha salido y que hay quienes lo consideran un príncipe. En efecto, considera que el envidioso silencio en el que los profesores de filosofía y en general la publicidad filosófica alemana han tenido a su obra había llegado a su fin y que su posteridad anuncia una larga vida. Para este año ha publicado ya todas sus obras, 1847, excepto Parerga y Paralipomeno. En esta edición corrige y amplía aquella primera edición de su juventud, a tal punto que casi duplica su tamaño. Pues escribe, sí. No me pareció disculpable lanzar otra vez al mundo este trabajo de juventud con todas sus máculas y defectos, por lo que he mejorado en lo posible este trabajo de juventud, aunque sin embargo me he propuesto ser indulgente con el joven que yo era entonces y dejarle hablar y explayarse siempre que es posible, pero cuando se muestra incorrecto o superfluo, o da de lado lo mejor,
Tengo que cortarle la palabra, cosa que ha sucedido bastantes veces, con lo que muchos recibirán la impresión de un viejo que lee en voz alta la obra de un joven, pero con frecuencia interrumpe la lectura para entregarse a sus propias digresiones sobre el tema. Esta referencia me parece que incluso puede también contribuir a la lectura que propongo de las obras de Arthur Schopenhauer como efectivamente una especie de oposición que vendría a haber en las obras que podríamos llamar de vejez, las obras a partir de 1836, respecto de el primer momento, que es el tiempo del mundo como voluntad de representación, dentro del cual, como él mismo va a señalar en el prólogo a la primera edición del mundo como voluntad de representación, tendría que pertenecer dicha tesis sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente como introducción del primer libro. Entonces, lo que encontramos es un filósofo que toma cierta distancia respecto de su obra, le da cierta libertad para hablar, pero también viene a manifestarse ahora desde el posicionamiento en el que se encuentra, incluso contra ella. Bueno, ya veremos si acaso nos vamos encontrando en las obras explícitamente dichas oposiciones, ese versus que queremos indagar. Continúo entonces. Dice que reconoce que en esta segunda edición la obra pierde la unidad y redondez de las obras de un solo aliento, tanto en el estilo como en la forma de exponer, aunque insiste. El lector delicado nunca dudará si está oyendo al viejo o al joven, pues hay sin duda mucha distancia entre el tono suave, modesto, del joven que expone su asunto con plena confianza, cuando es aún suficientemente cándido para creer seriamente que todos los que se ocupan en filosofía no buscan otra cosa que la verdad, y la voz firme pero algo bronca del viejo que finalmente ha tenido que descubrir en qué noble compañía de traficantes y aduladores serviles ha caído. Es decir, el viejo es combativo, el joven es positivo. Eso es lo que podríamos en todo caso señalar. El joven es positivo y el viejo es negativo. ¿Qué es lo que ocupa la atención filosófica del joven filósofo Arthur Schopenhauer, más allá de lo que le había comunicado ya a Wieland 2 años antes acerca de lo miserable de la vida? Comprender la cognoscibilidad y, en consecuencia, las condiciones de la cientificidad en que tiene lugar el mundo. En el prólogo a la primera edición del Mundo como Voluntad y Representación, reconoce que lo pensado sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente introduce al único pensamiento que comunica en su obra, pues su importancia es tal que no puede sino coordinar la explicación con la que Schopenhauer pretende describir el mundo, esto es, como voluntad y representación, como autocognoscibilidad de la voluntad. Por eso en el prólogo que acompaña la segunda edición de dicho tratado sobre el principio de razón suficiente, el filósofo lo describe como lo que ha llegado a ser posteriormente la base de todo mi sistema filosófico. La exposición sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente consta de 8 capítulos, divididos en la postulación del principio de razón suficiente como principio de la cognoscibilidad, afirmado metódicamente en la ley de homogeneidad y la ley de especificidad, dada la insuficiente atención que los filósofos le han puesto al mismo, al descuidar la ley de especificidad respecto a él. Eso va del capítulo 1 al capítulo 3. La elaboración de la explicación completa de las 4 clases de objetos de las que da cuenta dicho principio, en lo que se ocupa del 4º al 7º, y algunas notas pertinentes respecto al orden de la exposición de las 4 clases de objetos, ya que en dicho principio radica la cientificidad que muestran las llamadas ciencias. Esto lo hace en el capítulo 8. La cuádruple raíz del principio de razón suficiente da cuenta de lo que Schopenhauer eventualmente llamará representación, que no es sino el aspecto representacional del mundo o del sentido, y su correspondiente explicatividad. Esto es, de la relacionalidad en la que se muestran las 4 clases de objetos que pueden señalarse en la representación: los ontológicos,
los naturales, los motivacionales y los conceptuales. Además, el principio de razón suficiente es principio de explicación, por lo que incluso atañe también a lo que respecto al aspecto volitivo se puede decir. El descuido de los filósofos, la especificidad del principio de razón suficiente. Schopenhauer afirma con Platón y Kant, como una regla para el método de toda filosofía, y aún de todo saber en general, atender la ley de homogeneidad y la ley de especificidad, porque enseñan la primera, mediante la observación de la semejanza y concordancia de las cosas, a aprender las variedades para reunirlas en especies, y éstas en géneros, hasta que llegamos finalmente a un concepto supremo que lo abarque todo. Mientras que la segunda, a que distingamos bien las especies unidas en el concepto del género que las abarca, y a su vez las variedades superiores e inferiores comprendidas en tales especies, guardándonos de dar ningún salto, y sobre todo, de no subsumir las variedades inferiores, y menos aún los individuos, inmediatamente bajo el concepto de género, siendo cada concepto capaz de una nueva división en conceptos inferiores, pero sin llegar ninguno de estos a la mera intuición. Sin embargo, Schopenhauer encuentra que la ley de especificidad ha sido poco aplicada a uno de los principios capitales de todos los conocimientos, al principio que señala que nada es sin una razón por la que es, el principio de razón suficiente, pues dice, se ha descuidado a la separación de sus muy diversas aplicaciones, en cada una de las cuales obtiene una significación diferente, y delatan su procedencia de diversas facultades cognitivas. Por eso, en el afán de ganar precisión y claridad en el filosofar, resulta pertinente mostrar que ya que este principio puede ser considerado como el fundamento de todas las ciencias, al significar el porqué del que nacen todas ellas, él dimana de varios modos cognitivos fundamentales de nuestra mente, con lo que para toda conclusión fundada sobre él, se tendrá la obligación de determinar exactamente sobre cuál de las diferentes necesidades que sirven de base al principio de razón se apoya. Schopenhauer observa que dos son los elementos importantes a destacar en el tratamiento que los filósofos desde Platón y Aristóteles, pasando por Sexto Empírico, Francisco Suárez, Hobbes, Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff, Baumgarten, Reimarus, Lambert, Blattner y Hume, hasta llegar a Kant y su escuela, sus adversarios, le han dado al principio de razón suficiente. Y son uno, que aunque la atención a este principio no se extraña en las consideraciones filosóficas habidas, ha sido sin embargo insuficiente la exposición que se ha hecho del mismo, sobre todo porque, entre confusiones y desaciertos y de modo gradual y sorprendentemente tardío, por lo general no se han distinguido sino dos modos o aplicaciones del mismo, como causa en las mutaciones de los objetos reales y como razón de conocimiento en los juicios. Y dos, que aunque se han intentado demostraciones del principio de razón suficiente, este es indemostrable, por lo que han sido en vanos, pues pedir una demostración es simplemente afirmar el principio de razón, por lo que al pedir una demostración del principio de razón suficiente, se cae en el círculo vicioso de pedir una demostración al derecho de pedir una demostración. La raíz del principio de razón. Sí. La raíz del principio de razón, el orden de exposición de sus modos y clases de objetos, y que en esto se determinan las ciencias. Nuestra conciencia cognoscitiva es la raíz del principio de razón suficiente y se manifiesta como sensibilidad exterior o interior, receptividad, entendimiento y razón, escindiéndose en sujeto y objeto y nada más. Ahora bien, ser objeto para el sujeto es lo mismo que ser nuestra representación. Y sucede que todas nuestras representaciones,
están relacionadas unas con otras en un enlace regular y determinable a priori, en lo que se refiere a la forma, en virtud del cual nada de existente por sí e independiente, y tampoco nada de singular ni de separado, puede hacerse objeto para nosotros. Este enlace es el que expresa el principio de razón suficiente en su generalidad, por lo que la razón, Grund, aquí hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de razón hablamos más bien de fundamento. Grund sería fundamento, y tengo que señalar pues que en el alemán podemos encontrar tres palabras que nosotros podríamos traducir de la misma manera en español como razón, que sería Grund, Ursache y Vernunft. Cuando se está refiriendo Arthur Schopenhauer al principio de razón suficiente, esa razón suficiente es Grund, es decir, es el fundamento suficiente. Vernunft es la facultad de hacer conceptos, de generar representaciones abstractas, y Ursache es simplemente la causa. Es el nombre que se le da a la causa. Arthur Schopenhauer explica también en este tratado que, por ejemplo, en la tradición latina se suele confundir la aplicación a las mutaciones de la aplicación al conocimiento. Su ejemplo es René Descartes, que hace pasar la causa por una razón de conocimiento. Es decir, menciona Descartes que la inmensidad de Dios es la causa o razón de que no necesite una causa. Para Arthur Schopenhauer ese es el abuso, ese es el problema que habría entre no saber precisar los distintos ámbitos objetivos que nos permite a nosotros hacer comprensibles el principio de razón suficiente. Es estar mezclando conceptos con cosas, y eso le parece a él improcedente. Ya ahondaremos un poco más en ello. Sí. Entonces, este enlace es el que expresa el principio de razón suficiente en su generalidad, por lo que la razón Grund no consiste sino en la relacionalidad de los objetos especificados, no en dos, sino en cuatro clases que se corresponden cada una de ellas con una de las facultades cognoscitivas. La de los objetos ontológicos con el entendimiento, o sea, con el entendimiento de la sensibilidad pura o trascendental. La de los naturales causales con la sensibilidad exterior, es decir, con el entendimiento de la sensibilidad exterior completa o empírica. La de los naturales motivacionales con la sensibilidad interior, esto es, con el entendimiento de la sensibilidad interior completa o empírica. Y la de los conceptuales con el abstracto reflejo del entendimiento, en el que consiste la razón, Vernunft. Ahora sí. Por lo que toca al orden de la exposición de las cuatro clases de objetos y la forma del principio de razón que reina en ellas, este se distingue según se elija para ella, o el criterio de la claridad o el de la sistematicidad. Si se busca la sistematicidad, el orden de exposición comenzaría con el principio de razón suficiente del ser en su aplicación del tiempo y después en su aplicación del espacio, tras lo que seguiría la ley de causalidad o principio de razón suficiente del devenir, y después de ella la ley de la motivación o principio de razón del querer, para, por último, ocuparse del principio de razón suficiente del conocer, puesto que los primeros tres se refieren a representaciones inmediatas, y este último a representaciones de representaciones, las representaciones abstractas. Pero si se busca claridad, se expondría primero a la ley de causalidad o principio de razón suficiente del devenir. Después, el principio de razón suficiente del conocer, seguido por el principio de razón suficiente del ser, para terminar con la ley de la motivación o principio de razón suficiente del querer. Schopenhauer elige la claridad, pues de acuerdo con él, solo la claridad deja ver la profundidad, por lo que el verdadero filósofo buscará claridad y luz por todas partes, mientras que la sistematicidad corresponde más bien con lo que hace la ciencia, que está imposibilitada de alcanzar una explicación plenamente satisfactoria, al no poder iluminar el qué del mundo, sino solo poder tejer explicaciones a través del por qué,
en la relacionalidad con la que el principio de razón suficiente se manifiesta. De ahí que las explicaciones que hace la ciencia nazcan en el principio de razón suficiente y se agoten en él, pues ella consiste solo en el conocimiento sistemático al hilo de dicho principio, por lo que nunca puede alcanzar un fin último ni ofrecer una explicación plenamente satisfactoria, al no poder ir más allá de la representación y no conocer más que la relación de una representación con otras, quedándoles en consecuencia vedada la esencia más íntima del mundo. Queda por último decir al respecto que incluso la pluralidad de las ciencias, que puede señalarse, queda determinada por las formas del principio de razón suficiente que rigen en las 4 clases de objetos correspondientes a su cuádruple raíz. Teniendo así cada una de las ciencias como hilo conductor, una de dichas formas con preferencia a las demás, aunque las otras también hay en explicación, solo que es más subordinada. Así, dice, en la matemática pura, el hilo conductor dominante es la razón de ser, si bien la exposición de las demostraciones proceda solo por la razón de conocimiento. En la matemática aplicada, aparece también la ley de causalidad, y esta alcanza toda la soberanía en la física, la química, la geología, etc. El principio de razón del conocer encuentra fuerte aplicación absolutamente en todas las ciencias, puesto que en todas ellas lo particular es conocido por lo general. Pero es el hilo conductor dominante y casi exclusivo en la botánica, la zoología, la mineralogía y demás ciencias clasificatorias. La ley de motivación, cuando se toman los motivos y máximas, sean los que fueren, como datos por los que se explican las acciones, es el hilo conductor de la historia, de la política, de la psicología pragmática, etc. Pero si se toman por objeto de investigación los motivos y las máximas mismos, según su valor y su origen, la ley de motivación constituirá el hilo conductor de la ética. Bueno, tras ello, refiero simplemente estas afirmaciones de Arthur Schopenhauer para señalar que a pesar de que haya introducido a la historia dentro de esta lista de ciencias, la historia propiamente no es una ciencia, como ya habíamos comentado en la sesión anterior, sino más bien es un saber. Bueno. Jesús, disculpa, tenía una duda antes de pasar a esta revisión de la historia. Em, Muy bien. era respecto a si esta, esta capacidad del el principio de razón suficiente, como lo que conduce todas las ciencias, pero nos puede explicar el por qué, más no el qué, está relacionado directamente con lo que veíamos la sesión anterior respecto a la necesidad metafísica del hombre. O sea, en el sentido de que la necesidad metafísica entonces es la búsqueda por el qué más que por el por qué. No sé si... Sí, muchas gracias, Axel. Sí, precisamente me parece que en esa dirección lo apunta Arthur Schopenhauer. Precisamente por eso es que las ciencias, al ocuparse del por qué y no del qué, dan siempre, por supuesto, el qué. Dan siempre, por supuesto, el qué. Y habiendo dado, por supuesto, ahora sí, ofrecen vías por esos caminos interpretativos. Eh, sí, en ese sentido, no sé. Ya, bueno, sí, ¿no? Eso aclara y de hecho verifica lo que iba pensando. Mm, Nada más me quedaría, quizá me esté adelantando, pero mi otra pregunta sería, mm, ¿este qué va directamente relacionado con la autocognoscibilidad de la voluntad? Que es lo que sería ello el ejercicio en el que nos encontramos con Schopenhauer al hablar de metafísica. Me parece que la autocognoscibilidad de la voluntad sería parte del qué, pero no sería tal cual el qué. Cuando nosotros nos preguntamos el qué, eh, lo que está pensando Arthur Schopenhauer es el mundo.
¿Por qué el mundo es como es? Lo explican las ciencias en sus distintas clases de objetos. Y sin embargo, después de haber comprendido la relacionalidad de todo el mundo objetivo nos aparece como si fuese precisamente mera ilusión, puesto que por el tiempo las cosas se suceden sin fin y por el espacio se yuxtaponen uno al lado del otro sin constreñirse. Esas reglas, esas condiciones de posibilidad que manipulan el modo en el que acontece la representación completa, la representación o la intuición pues que tenemos directa, lo que sentimos cotidianamente, está condicionada por ello y esto que nosotros percibimos sería eso que nosotros llamamos materialidad, que no obstante no deja de estarse transformando, no deja de estar mutando, no podemos señalarle nunca una forma propia a esto. Eso es lo que vemos entonces en la representación, en el conocimiento. El conocimiento, como involucra el principio de razón suficiente, siempre involucra relaciones. No podemos conocer ninguna cosa porque cada cosa que señalamos no es más que un cúmulo de relaciones. Eso es lo que dice Arthur Schopenhauer. En ese sentido queda todo esto precisamente dominado por el principio de razón suficiente, que es el principio de la relacionalidad. ¿Qué es lo que podríamos nosotros decir que vuelve significativa esta relacionalidad, este tejido, esta red simplemente de representaciones que sin más nos parece eh, ilusoria? Y Arthur Schopenhauer dice, es que a pesar de todas esas representaciones, hay un objeto que se representa de distinta manera, que es el cuerpo del individuo que investiga. Porque a pesar de que se representa como todos los demás, también aparece en la conciencia interna, que no es como aparecen los demás objetos, que solamente aparecen en la conciencia externa. Por eso es que el único objeto que va a tener la cuarta clase de objetos, es decir, para cada individuo solamente hay un objeto y es su propia voluntad, por decirlo así, o el modo en el que se concibe como voluntad. La clave viene a ser para él lo significativo de esta representación está dada por que finalmente se sufre, que finalmente se siente. ¿Qué es esto? Algo que padece. ¿Qué es lo que padece? Padece aquello que precisamente es insuficiente, es carente. ¿Qué significa ser insuficiente? ¿Qué significa carente? Precisamente por ello, en su afán de ser, tiende a conquistarlo. Es, por tanto, ¿qué es esto que se manifiesta o que, digamos, que se manifiesta relacionalmente? Una tendencia. Es una tendencia. Esa tendencia es lo que llamamos voluntad. Voluntad va a decir eventualmente, es un pleonasmo decir voluntad de vivir, porque voluntad es igual que vivir. Y vivir no es vida, no es un cuadro petrificado, sino es vivir, es tendencia, es estar en ello. Entonces, ya con esa clave significativa y con el conocimiento de la relacionalidad, es que Arthur Schopenhauer puede decir, ahora sí, el mundo se nos hace presentes en la intuición como voluntad y representación. El mundo es el autoconocimiento de la voluntad. Dicho autoconocimiento de la representación no es el qué, sino es el por qué, el autoconocimiento. Pero el por qué involucra el qué. Es decir, es simplemente la vía en la cual se despliega dicho qué. No sé si me explico, Axel. Sí, con gran claridad. Digo, es mucho, entonces lo seguiré estudiando y bueno, pues por eso estamos aquí, pero sí me aclaran un poco. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Axel. Edgar, por favor. Muy buenas tardes, doctor Jesús. A mí también me surgió una duda al respecto sobre la validez del principio, pero ¿cómo se relaciona un poco en medida con la relación de la intangibilidad?
pues yo, o cuál sería la conexión lógica que nos pueda permitir darle esa importancia primordial al fundamento para todas las ciencias. Bueno, yo desde esa perspectiva que estuve leyendo, me surgió mucho la duda a partir de la validez del principio de razón. Como usted lo estaba mencionando, parte también para poder formar esa parte empírica para todas las demás ciencias. A ver si me expliqué o vuelvo a replantear la pregunta. Tú me dices si es que sí lo comprendí. Entonces, la pregunta es por la validez del principio de razón suficiente, por relación con la inteligibilidad. Ándelo, así es. Y esto, ¿en qué lugar quedan las ciencias respecto a esto? Sí sería, digamos, esos tres momentos los que... Así es, doctor. Sí. La validez del principio de razón suficiente, dice Arthur Schopenhauer, no podemos nosotros encontrarla en ningún lugar. Solamente es una abstracción, el principio de razón suficiente, una abstracción que nos parece que nos da la clave para devolver comprensible la representación. ¿Qué es la representación? El mundo como voluntad de representación comienza diciendo, el mundo es mi representación. Y Arthur Schopenhauer pone en cursivas, mi. ¿Qué quiere decir eso? Inmediatamente añade, esta es la verdad válida para todo ser que vive y conoce, aunque solamente el hombre llega a ella en la conciencia abstracta. Es decir, para todo animal, el mundo es representación. ¿Qué es representación? ¿Qué es mi representación? Dice Arthur Schopenhauer. Que no hay un sol, que no puedo afirmar que haya un sol, sino que hay un ojo que ve un sol. Que no hay una tierra, sino que hay una mano que siente una tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo pueda señalar objetivamente está mediado. Precisamente por eso el mundo como ese objeto es mi representación, está mediado por mí. Ese mí en cursivas, que es lo que señalamos como la subjetividad. Es decir, todo lo objetivo es por el sujeto. Y sin embargo, eso no quiere decir que el sujeto sea al margen del objetivo. Entonces, el principio de razón suficiente no puede ser demostrado. Simplemente tiene que ser, en todo caso, aceptado como principio que es. Recordemos el libro cuarto de la metafísica de Aristóteles. Él hablaba del principio de no contradicción. Y hablando del principio de no contradicción, decía Aristóteles, no todo puede ser demostrado. Y si algo, sobre todo, no tiene que ser demostrado, es el principio de no contradicción. Pasa de manera semejante con Arthur Schopenhauer. Precisamente no puede ser demostrado porque es principio. ¿Qué es lo que le antecede para poder, en ese sentido, venir a ser comprendido? No puede ser demostrado porque es el principio que nos permite a nosotros dar demostraciones. Luego, la inteligibilidad estaría cifrada entonces en la clave de dicho principio de razón. La inteligibilidad no sería otra cosa más que relacionalidad, sería intercambiable. Precisamente por eso es que vamos a llegar a un momento que parecería escandaloso al compararlo con Kant, que es cuando Arthur Schopenhauer habla de las intuiciones intelectuales, porque nos dirá, toda intuición es intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Toda intuición es del intelecto, es del entendimiento. Todos los animales comparten precisamente el entendimiento o la intelectualidad. De eso no carecen. Lo que no tienen los animales, lo que no poseen los animales y que sí posee el hombre, es una facultad para producir conceptos, para abstraer. Eso es lo que le distingue, la razón, no el entendimiento. Para los animales también aparece el mundo inteligiblemente. Aparece, es decir, aparece como relaciones. Todas las cosas que vemos aparecen siempre vinculadas unas a otras espaciotemporalmente y causalmente. ¿Cuál es el papel de las ciencias? Las ciencias no pueden más que explicar lo que nos aparece.
Una ciencia que hable de lo que no aparece, en todo caso estaríamos hablando de paraciencias o no sé de qué estaríamos hablando en este caso. Tienen que hablar de lo que aparece, es decir, del fenómeno, o de aquello que puedo señalar en el fenómeno, aunque sea la parte formal del mismo, como sería el caso de las representaciones trascendentales, ontológicas, es decir, las que tienen que ver con el espacio y el tiempo. La ciencia entonces explica lo que aparece. ¿Cómo lo puede explicar? Lo que aparece lo explica buscando una causa. Por eso es que la ciencia no puede más que establecer hipótesis de trabajo. ¿Cuál sería la causa? Debido a que pueden ser distintas causas las que produzcan un mismo efecto. Ese es el problema que tiene la ciencia, que parte de los efectos a buscar la causa y pueden ser distintas causas las que produzcan un efecto. Por eso es que hay recurrentemente errores en la ciencia, revisiones en la ciencia, y encuentran pues que simplemente era otra la ruta que tenían que haber tomado. Pero la ciencia no pasa de ello, de estar jugando a ver cómo se relacionan los fenómenos. Y además, otra característica, además de esta relación que sería la etología, le llama Arthur Schopenhauer, está la parte taxonómica de la ciencia, la parte clasificatoria. Lo otro que hace la ciencia es clasificar, establecer cuadros y empezar a conjuntar lo que se parece, lo que tiene tal característica, y ahí lo ponemos. Y más allá de ello, la ciencia no hace nada. Debido a ello es que no puede referirse al qué, sino suele darlo generalmente por supuesto. Por eso es que dándolo por supuesto, o nos habla de un mundo material, o nos habla de energía, o nos habla, según la metafísica, que se encuentra en moda, por decirlo así. O nos habla de la evolución, o nos habla de la criatura. Si vemos la ciencia del siglo XVI, todas son criaturas, están hablando de criaturas. Los científicos, es decir, dan por supuesto una metafísica. Incluso no solo el XVI, llegando a Newton en el siglo XVIII. Bueno. Gracias, doctor Jesús. Gracias, muchas gracias. Bueno. Pues continuamos entonces, si les parece, o si quieren preguntar alguna otra cosa, ahí estamos para ello. Estas referencias de la historia, nada más las puse allí para que ustedes las vieran, no las voy a leer, las voy a dejar de lado, pero tiene que ver con ello. La primera simplemente, la historia considerada con exactitud es un saber, pero no una ciencia. Ahora sí, las 4 clases de objetos para el sujeto y la forma de razón suficiente que reina en ellas. Por mor de la claridad en la exposición, que es lo que estamos persiguiendo según Arthur Schopenhauer, más que la sistematicidad, la primera clase de objetos para el sujeto es la de las representaciones naturales causales, las cuales son intuitivas, completas y empíricas. Son intuitivas en oposición a las abstractas, que no son sentidas sino pensadas. Son completas porque, a diferencia de las ontológicas, que aunque son intuitivas, solo contienen lo formal de los fenómenos. Estas contienen tanto lo material como lo formal de estos. Y son empíricas porque no brotan de meras vinculaciones de pensamientos, como lo hacen las abstractas, sino que se originan, dice, en una estimulación de la sensación de nuestro cuerpo sensitivo. Comparten con las motivaciones ser intuitivas y empíricas, y se distinguen porque las causales son externas, mientras que las motivacionales son internas. Las formas de estas representaciones son el sentido externo o espacio y el sentido interno o tiempo, las cuales por sí solas son vacías en la mera intuición pura, pero en su perceptibilidad empírica se muestran ya llenas, pues aparecen como materia. De aquí que se pueda decir que la perceptibilidad de estas formas es la materia. Desde estas formas es que se explican la sucesión, la simultaneidad, el cambio y la duración que muestran dichas representaciones naturales causales. No obstante,
Dentro de dichas formas hay en el sentido interno una prioridad nociológico-ontológica, porque el sujeto solo conoce inmediatamente por él, pues el sentido externo es objeto a su vez del interno, el cual percibe de nuevo las percepciones de aquel. Y aquí tendría que hacer una precisión porque tendría que señalar que no es ontológica, sino en todo caso tendríamos que decir fisiológica. Ontológica queda cifrada, como hemos mencionado, a la forma de las representaciones. Lo que acontece en el sentido interno no es la forma, no acontece precisamente ninguna forma, sino más bien se hace patente la tendencia, la voluntad. Sí. Ahora bien, la sucesión significa el tiempo, mientras que la situación lo hace al espacio. Por eso es que ellas son los modos en los que se muestra en el tiempo y en el espacio el principio de razón suficiente del ser, a saber, como sucesión en el tiempo y como situación en el espacio. Pero la sucesión y la situación son contrarias, de tal manera que se excluyen mutuamente, pues la sucesión niega la situación y la situación a la sucesión. Por ello es que el tiempo es fugacidad, mientras que el espacio es permanencia. Dado que la materia es la perceptibilidad de la contradicción entre el tiempo y el espacio, la materia es una manifestación contradictoria que alberga toda posible forma, pero en transformaciones sucesivas, en las que cualquier forma es impermanente, incluso las que nos parecen más duraderas, como serían, por ejemplo, las de los astros. El soportar todas las formas posibles, sin ser ella forma soportada, es lo que muestra que es a la materia a la que corresponde ser llamada sustancia, siendo en consecuencia un mero sinónimo de ella. Al ser el principio de la permanencia de la sustancia un principio trascendental, se asegura a priori la sempiternidad de la materia, esto es, que no tiene ni inicio ni final, ni temporal ni espacialmente. De ahí que, escribe Schopenhauer, aunque se admita la probabilidad de la teoría de Kant y de Laplace, esto es, de que todo sistema solar se haya formado por la paulatina condensación de una primordial nebulosa, ni por un momento podemos pensar que aquella materia primitiva haya salido del nada, sino que somos precisados a suponer que sus partículas existieron anteriormente en alguna parte, juntándose luego. La forma del principio de razón suficiente en la que se manifiesta esta clase de objetos es el principio de razón suficiente del devenir, o ley de causalidad. De ahí que estos objetos aparezcan como causas y efectos unos de los otros. La descripción de causas y efectos solo señala estados de la materia, sus mutaciones. La causa de un estado es el estado completo anterior. Ahora bien, dado que en estas mutaciones que visibilizan la materia se muestran diferenciaciones que agrupamos en inorgánicas, vegetales y animales, también puede especificarse el nombre de las relaciones causales entre estos objetos. Así, las relaciones entre lo inorgánico son llamadas simplemente causas, Ursache, mientras que las vegetales son llamadas también estímulos o excitantes, Reiz, y las animales, motivos, motiv. Como la intuición es principalmente la obra del entendimiento, nuestra intuición ordinaria, empírica, puede ser llamada intuición intelectual. Pues el entendimiento, por medio de la forma de la causalidad que le es propia y de la forma sometida a ella, de la sensibilidad pura, esto es tiempo y espacio, crea y hace primordialmente, de la materia de unas pocas sensaciones que están en los órganos de nuestro cuerpo, el mundo exterior objetivo. Por último, resta señalar que se abusa de la ley de causalidad, pues por una parte, se toma el concepto de causa como si fuera muy extenso y por otra parte, se olvida que la ley de causalidad es en verdad una presuposición que nosotros aportamos al mundo y que nos hace posible la intuición de las cosas fuera de nosotros, pero que por eso mismo no tenemos derecho a hacer que tal principio, nacido del mecanismo de nuestra facultad cognoscitiva,
valga también fuera independientemente de éste, como el orden eterno subsistente por sí del mundo y de todo lo existente. Es decir, el principio de razón suficiente no lo podemos suponer al margen de la subjetividad, como si hubiese un sol y no un ojo que ve un sol, es decir, como si ese sol tuviese relaciones propias, que fuesen causales, que fuesen relativas a dicho principio de razón. El principio de razón suficiente es ideal, es decir, es subjetivo. Más bien es representacional, tendríamos que decirnos subjetivo. Es ideal, es representacional. ¿Qué quiere decir esto? Es subjetivo-objetivo. Es decir, se manifiesta en la representación por lo que podemos ver esta en sus aspectos subjetivos y mencionarla como entendimiento, razón, etc. O en sus aspectos objetivos y mencionarla como intuiciones completas, como intuiciones puras, motivos, etc. Bueno. Dos. La segunda clase de objetos para el sujeto sería la de las representaciones abstractas o conceptos. Estas diferencian a los hombres de los demás animales, ya que éstas tienen lugar en la razón, Vernunft, que es el nombre que recibe la capacidad de representar abstractamente. Estas representaciones se contraponen a las intuitivas, de las que empero son sacadas, por lo que son representaciones de representaciones. Vorstellungen von Vorstellungen. Por eso, dice Schopenhauer, para formarlas, la facultad de abstracción descompone las representaciones intuitivas completas en sus partes constitutivas para aislarlas y poder conocerlas cada una por sí, como cualidades o relaciones diferentes de las cosas. Incluso hace representaciones de representaciones de representaciones, esto es, conceptos de conceptos, dando lugar así a los grados de generalidad en ellas. Los conceptos más generales son los más vaciados, hasta llegar a meras envolturas, como ser, esencia, cosa, devenir y otros semejantes. Recordemos con los lógicos que a mayor extensión, menor comprensión, y a mayor comprensión, menor extensión en los conceptos. Es decir, el concepto que refiere a una cosa singular que tengo en las manos me ofrece mayor comprensión que el concepto que me refiere mayor comprensión, aunque su extensión sea tan limitada, que un concepto tal como el de sustancia, ser, esencia, que es muy extenso precisamente y se me fuga la comprensión al respecto. Dice él, sin embargo, en dicho proceso abstractivo las representaciones pierden su intuitividad, por lo que esas cualidades o aspectos que aprenden dichas representaciones abstractas pueden ser solo pensables por sí solas, pero nunca intuidas por sí solas. Por ejemplo, una de estas abstracciones es lo que llamamos sujeto-objeto. Nadie puede intuir el objeto, nadie puede intuir el sujeto. Estos son solo pensables. Lo que no es pensable es la representación. Esa sería la que se hace manifiesta. Con todo, estas representaciones abstractas ofrecen una gran utilidad, pues a ellas se debe que los hombres puedan pensar, reflexionar, ser capaces de concentrarse, cuidar lo futuro bajo la consideración de lo pasado, actuar de manera deliberada, planeada y metódica en cada empresa, colaborar entre muchos para un mismo fin y establecer órdenes, leyes, estados y ciencias. La forma del principio de razón suficiente que se manifiesta en estos objetos abstractos es el principio de razón suficiente del conocer. Por eso el pensamiento no consiste en la mera presencia de conceptos, sino en un enlace, en una separación de dos o más conceptos, bajo las múltiples restricciones que indica la lógica en la doctrina de los juicios. Los juicios son relaciones de conceptos. Pero para que un juicio exprese un conocimiento,
debe tener una razón suficiente por la que puede predicarse de él que es verdadero. De aquí que la verdad sea la relación de un juicio con algo diferente de él, que se llama su razón, Grund. Evidencia de que en el conocimiento de las razones de un juicio se encuentra la función principal de la razón, la encontramos en que la lengua latina y todas las demás que de ella proceden hacen coincidir el nombre de razón, de conocimiento, Erkenntnisgrund, con el de la capacidad cognoscitiva que llamamos razón, Vernunft, ratio, ragione, razón, reason, etc. Las razones en las que puede estribar un juicio pueden dividirse en 4 especies con sus diferenciadas verdades: verdad lógica o formal, verdad empírica o material, verdad trascendental o a priori y verdad metalógica. Los juicios son lo que media entre la facultad del conocimiento intuitivo o entendimiento y la facultad del conocimiento abstracto o razón, por lo que sus conceptos están ligados entre sí, separados o limitados según lo implican y exigen las representaciones intuitivas sobre las que se fundan. La facultad del conocimiento abstracto o razón, Vernunft, se reduce evidentemente a lo que es posible únicamente al conocimiento abstracto, discursivo, reflexivo, ligado a las palabras inmediato, pero no al conocimiento meramente intuitivo inmediato, sensitivo, del cual participan también los brutos. La tercera clase de objetos para el sujeto consiste en la parte formal de las representaciones completas, esto es, en las intuiciones dadas a priori, de las formas del sentido externo y del sentido interno, el espacio y el tiempo. Los objetos de estas representaciones puras, a priori o trascendentales, son los ontológicos o también trascendentales. A estas representaciones les son ajenas las nociones de lo lleno y lo vacío, nociones que solo son significativas desde las representaciones completas. Así como a las representaciones completas les son ajenas la extensión infinita y la divisibilidad infinita del espacio y del tiempo, las cuales son, sin embargo, objetos de la intuición pura. Lo que distingue a estas dos clases de representaciones es la materia, pues ésta no atañe a las representaciones puras, mientras que es lo que completa las representaciones naturales causales, mostrándolas empíricamente intuitivas. Por eso puede decirse que la materia no es sino la manifestación de la perceptibilidad del tiempo y el espacio, la cual, al contener los modos contrarios del tiempo y del espacio, es entendida como pura actividad, esto es, como causalidad, con lo que la materia se vuelve objetiva. La forma del principio de razón suficiente que se manifiesta en estos objetos trascendentales o intuiciones puras es el principio de razón suficiente del ser. Este se muestra como la relacionalidad en la que todos los objetos del tiempo y del espacio, esto es, sus como partes, se encuentran condicionándose y determinándose unas a otras. Las relaciones en el espacio son significadas por la posición, mientras que en el tiempo lo son por la sucesión. Estas relaciones no son inteligibles única y solamente por la pura intuición, Estas relaciones nos son inteligibles única y solamente por la pura intuición a priori, pues en su peculiaridad son esencialmente distintas de todas las demás relaciones posibles de nuestras representaciones. De ahí que sean inaprensibles para el entendimiento causal y para la conceptual razón. Por eso arriba y abajo, derecha o izquierda, detrás y delante o antes y después, no significan conceptual y causalmente propiamente nada. Sin embargo, se entiende de suyo que la visión de tal razón de ser puede convertirse en razón de conocimiento, como la visión de la ley de causalidad y su aplicación a un determinado caso es razón de conocimiento del efecto. Pero con esto no desaparece de ningún modo la total diferencia entre la razón de ser, del devenir y del conocer. La razón de ser en el espacio es significada por la posición de sus partes, que se determinan mutuamente. Carece de fin a parte ante y a parte post. Todos los espacios relativos posibles son figuras, porque son limitados. Y todas estas figuras tienen, en virtud de sus límites comunes, su razón de ser las unas en las otras.
De aquí que sus series tiendan infinitamente en todas las direcciones posibles, a diferencia del tiempo, que consta de una sola serie y una misma dirección. La razón de estas proposiciones se manifiesta inmediatamente en la intuición del espacio dada a priori. Por eso su verdad es trascendental y no les atañe la demostración. Por lo que toca al tiempo, su razón de ser es la ley de sucesión, y al tener solo una dimensión, tiene una sola dirección que determina su parca relacionalidad. El instante actual supone que un instante anterior era antes que él, y que como aquel, él también deja de ser cuando es sucedido por otro instante. Contrario al espacio que es permanencia, el tiempo es fugacidad, decíamos. Ahora bien, la numeración señala los pasos singulares de la sucesión, por lo que la aritmética no enseña otra cosa que abreviaciones metódicas de la numeración. Así como la relacionalidad del tiempo sustenta la aritmética, la relacionalidad del espacio, esto es, el nexo de la posición de sus partes, lo hace con la geometría. Y aunque sus proposiciones tendrían que reducirse a las intuiciones, dice Schopenhauer, solo los axiomas de Euclides se hacen descansar en la mera intuición, pero todo lo demás se apoyan en la visión de que en la ciencia no tiene uno que habérselas, como que en la experiencia, con cosas reales que existen por sí mismas unas al lado de otras y pueden ser infinitamente diferentes, sino con conceptos, y en la matemática, con intuiciones normales, esto es, con figuras y números que sirven de norma para toda experiencia. Para las demostraciones, se da una razón de conocimiento del teorema que nos obliga a tenerlo por verdadero. Por tanto, se demuestra la verdad lógica, no la verdad trascendental, que reside en la razón de ser y no en la razón de conocer, la cual nunca se evidencia más que por la intuición. La demostración por extensión del principio de conocimiento produce solo convicción y no visión profunda. De aquí proviene que, de ordinario, deje un sentimiento desagradable, como siempre lo produce la falta advertida de una visión profunda. Y aquí la falta del conocimiento de por qué algo es así se hace sentir solo por la certeza dada de que es así. La razón de conocimiento dada aquí sin la razón de ser, como sucede en tales demostraciones, es análoga a algunas teorías de física, que exponen el fenómeno sin poder indicar la causa. Cuando se tiene la razón de ser, la persuasión de la verdad de la proposición se apoya únicamente en ella, y no ya en la razón de conocimiento dada por la demostración. La cuarta clase de objetos en realidad solo consta de un objeto para cada individuo, el objeto inmediato del sentido interno, el sujeto de la volición, subjectus volens, dice Schopenhauer. Es objeto para el sujeto cognoscente y solo se da al sentido interno. Por eso aparece solo en el tiempo con una considerable limitación. En él, el sujeto se conoce a sí mismo solo como un volente, volendes, no como un cognoscente, erkennendes, el cual este último no puede nunca llegar a ser representación u objeto, siendo como correlato necesario de todas las representaciones, condición de las mismas, por lo que no hay un conocer del conocer, erkennendes erkennens. La forma del principio de razón suficiente que se manifiesta en el sujeto volente es el principio de razón suficiente del querer, o ley de la motivación. Precisamente porque el sujeto del querer es dado en la conciencia de sí mismo inmediatamente, no se puede definir ni describir mejor lo que es el querer. Antes bien, es el más inmediato de todos nuestros conocimientos, y es incluso el que, por su inmediatez, debe arrojar luz sobre todos los demás, que son muy inmediatos. En toda decisión percibida en los demás o en nosotros, nos tenemos por autorizados para preguntar por qué. Esto es, presuponemos como necesario que les haya precedido algo de lo cual es consecuencia, y a lo cual llamamos la razón, Grund, y más exactamente, el motivo del acto que resulta. El motivo pertenece a las causas, pero además de sernos conocida su influencia como las demás causas en el sentido externo, esto es inmediatamente, nos es conocida también inmediatamente en el sentido interno, de acuerdo con su total modo de acción. Podría decirse que la ley de motivación es la ley de causalidad vista desde el sentido interno,
y por tanto, desde la inmediatez de este, da la clave para significar al externo, que es donde se manifiesta la ley de causalidad en la inmediata cognoscibilidad de sus objetos. Por lo que estas dos leyes, así como los objetos que cada una manifiesta, no son sino los aspectos interno y externo del sentido, respectivamente. La importancia de esto para Schopenhauer es tal que escribe: esta visión profunda es la piedra angular de toda mi metafísica. En la identidad del sujeto volente con el sujeto cognoscente, estriba el influjo que la voluntad ejerce sobre el conocer, no en la causalidad, pues no hay relación entre estos aspectos de la subjetividad, la cognoscente y la volente. Es decir, la voluntad no causa la representación. Dado que ellos describen lo mismo, el sentido, solo que uno desde las motivaciones, voliciones, o lo interno del sentido, y el otro desde las causaciones, efectuaciones, o lo externo del sentido. Es lo mismo, el mundo, lo que es visto ahora como motivaciones, ahora como causaciones. Y al no poder, por tanto, haber relación entre la ley de causalidad y la ley de motivación, tampoco puede haber relación entre sus objetos, que al ser objetos de lo mismo, esto, el sentido manifestado representacionalmente, no obstante son visiones desde otro aspecto señalado suficientemente. La voluntad del individuo es la que pone en marcha todo ese engranaje, impulsando al intelecto en consonancia con el interés, esto es, con los fines individuales de la persona, para asociar a sus representaciones presentes otras hermanadas con ellas lógicamente, o analógicamente, o por vecindad espacial o temporal. La actividad de la voluntad es en este punto tan inmediata que en la mayor parte de los casos no llega claramente a la conciencia, y tan rápida que a veces ni siquiera somos conscientes de la ocasión que ha evocado tal o cual representación, y entonces nos parece que algo ha penetrado en nuestra conciencia sin ninguna conexión con otra cosa. Pero que esto no puede suceder es precisamente, como se ha dicho, la raíz del principio de razón suficiente. Toda imagen que se presenta de improviso a nuestra fantasía, incluso todo juicio que no sigue a su razón, presente anteriormente, deben ser suscitados por un acto de voluntad, Willensakt, que tiene un motivo, aunque frecuentemente ni el motivo ni el acto de voluntad son percibidos, porque el motivo es insignificante y el acto de voluntad es de realización tan fácil que se producen a un mismo tiempo. Ahora bien, por lo que toca a la memoria, Gedächtnis, Schopenhauer la describe como la capacidad de ejercicio, Übungsfähigkeit, del sujeto cognoscente. Esa peculiaridad por la que obedece a la voluntad en la actualización de las representaciones tanto más fácilmente, cuanto más a menudo las haya tenido presentes. El ejercicio, Übung, hace fácil la repetición voluntaria de representaciones que han estado presentes. Por eso, basta con que asome un miembro de la serie de representaciones para que inmediatamente llamemos a los demás, a veces incluso aparentemente contra nuestra voluntad. Escribe Schopenhauer: como el cuerpo aprende a obedecer a la voluntad por medio del ejercicio, así también la facultad representativa. Los recuerdos, Erinnerungen, no son las mismas representaciones, sacadas como un depósito, sino que cada uno es siempre realmente una nueva representación, cada recuerdo, dotada de particular agilidad por el ejercicio. Por eso los fantasmas que queremos conservar en la memoria, pero que en realidad ejercitamos por repetición frecuente, se alteran imperceptiblemente, como cuando volvemos a ver después de mucho tiempo un viejo objeto conocido, y este no corresponde perfectamente a la imagen que teníamos de él. Lo que no podría suceder si nosotros guardásemos representaciones totalmente hechas. Además, esto explica también por qué todos los conocimientos adquiridos, cuando no los ejercitamos, desaparecen paulatinamente de nuestra memoria, porque solo son artículos de ejercicio procedentes del uso y del manejo. Mnemosine es la madre de las musas. Por lo demás, nuestra memoria destaca por lo que nos interesa. Por eso es que las series de representaciones que mejor retenemos son aquellas que se relacionan entre sí por el vínculo de una o de varias de las indicadas formas de razones y consecuencias, y las que peor,
las que no están ligadas entre sí, sino solamente ligadas con nuestra voluntad por la ley de la motivación. Esto es, las que se han reunido arbitrariamente. Bueno. Sí. Solamente nos falta, respecto de esta obra, hablar sobre las consideraciones generales y resultados. Pero eso lo continuamos la próxima sesión y también a su vez continuamos con la parte correspondiente a la exposición sobre la visión y los colores. Respecto a lo que estuvimos platicando hasta ahora, ¿hay alguna inquietud, algún comentario, alguna duda, alguna crítica, alguna sugerencia, alguna censura, etcétera, que quieran compartirnos? Si es así, les dejo la palabra. Yo tendría otra duda, Jesús. Sí, Axel, por favor. Tendría que ver con este ejercicio de la voluntad que acabamos de ver, ¿no? Y respecto a la mención de Schopenhauer como el Buda, en el sentido de si la claridad de la voluntad sería similar o equivalente a las 8 nobles verdades del budismo, ¿no? En el sentido de pensar correctamente, actuar correctamente, ¿no? En este sentido, si el ejercicio de la voluntad es justo lo que permite claridad en la misma, y entonces va dirigida en este sentido. Muchas gracias, Axel. Bueno, lo primero que tendría que mencionar es que no es el ejercicio de la voluntad, porque la voluntad no se ejercita, sino es el ejercicio de la memoria. La memoria es la que es un ejercicio. Todo esto que nosotros hacemos para recordar, es decir, es hábito, como por ejemplo podríamos recordar con Aristóteles, con Hume o con Heidegger. Es hábito, es un ejercicio. Precisamente por el hábito es que estamos nosotros habituados a descender las escaleras, abrir la puerta, cruzar la calle, voltear a los dos lados, etcétera. Son estos hábitos que pareciera que, digamos, imponen cierta normalidad, imponen cierta objetividad o que incluso pareciera ajena a mi decisión. Pero tiene que ver, insiste Arthur Schopenhauer, en toda esta retención de representaciones y la configuración que hago de las mismas, finalmente según mis propios intereses. Es decir, los hábitos que yo llevo a cabo al bajar las escaleras, etcétera, son para una mosca o para una araña, no se corresponde, o más bien está habituado de otra manera, que sería, por ejemplo, el terror, la amenaza que les aparece. Podríamos decirlo así. Como cuando al perro se levanta el periódico, es decir, se habitúa el perro a que al levantar el periódico es una señal de amenaza. Se habitúa a eso. No es que el periódico signifique eso de suyo. Precisamente el problema aquí es que sí significa algo de suyo y no hay propiamente significado de las cosas de suyo. Es decir, para acercarnos al budismo, podríamos decir no hay existencia real. Las cosas son relacionalidad, son cúmulo de relaciones y no una esencia que esté ahí, que se conserve y que a pesar del cuerpo, digamos, o con el cuerpo, pretenda subsistir, sobrevivir. Ahora, respecto a Schopenhauer como Buda, mencionabas lo de la claridad de la voluntad, que sería, sí, que la voluntad en esta autocognoscibilidad llega a tal transparencia, a tal claridad, a tal iluminación, a tal budeidad, podríamos decir, para también acercarnos un poco a ese concepto de la budeidad, que no es lo mismo que Buda, porque dentro de nuestra tradición occidental solemos este tipo de conceptos, decir Buda, hipostasiarlos. Estamos acostumbrados a esenciarlos, a hipostasiarlos. Decimos Buda y pensamos que Siddhartha es Buda, que ese es el Buda, lo identificamos y ahí cometemos nuestro error occidental, podríamos decirlo así, lo identificamos. Buda se ilumina,
pero después, cuando se encuentra de otra manera, no sé si podríamos decir que sigue iluminado, que es lo que también señalamos en la idea general de este curso. Hay un momento de iluminación, de claridad en Arthur Schopenhauer, en la exposición del mundo como voluntad y representación como este único pensamiento. Pero eso no quiere decir que se mantenga en esa iluminación, en esa atención, sino que de nuevo nos podemos quedar dormidos. Como dice, me parece que es Dogen, Buda acontece, pero solo a veces. A veces Siddhartha es Buda y en otras veces no. Y lo mismo le pasa a Arthur Schopenhauer cuando tiene esta claridad y en otras ocasiones ya más bien se encuentra poseído por esa pasión de enfrentar y de poder vencer y de poder imponer, que no tendría que ver con Buda, sino en todo caso sería más cercano a Zoroastro, me parece ahí, a esa otra figura que comentábamos, que el mismo Arthur Schopenhauer nos permite, él mismo menciona, por la oposición, por el maniqueísmo, la lucha del bien y del mal. Es decir, la lucha de la verdad contra todos estos falsarios, profesores, esclavos de la cultura de su tiempo, etc. Lo que yo puedo decir es que es análogo. De hecho, ahora, durante este año hemos estado llevando a cabo un seminario con la sociedad Schopenhauer, donde eso es lo que se ha estado investigando. Schopenhauer, Buda y el despertar. Se llama el seminario en general. Lo que puedo decir es que más bien las 4 nobles verdades de Buda, porque son 4 nobles verdades y una óctuple senda o el sendero óctuple, las 4 nobles verdades sí se relacionan y podría decir que sí las podemos incluso identificar. Hay 2 claves, la representación y la voluntad en el pensamiento de Arthur Schopenhauer. El mundo es voluntad y representación. ¿Qué es la representación? Principio de razón suficiente. ¿Qué explica el principio de razón suficiente? ¿Cómo es que se nos hace a nosotros comprensible el principio de razón suficiente? Como causalidad. ¿Cómo entendería el budismo la causalidad? Como karma. Entonces, o más bien lo que se plantea, Siddhartha es, todo es dukkha. La existencia es dukkha, es dolor. Eso es lo primero que señala. Pero después se pregunta, o más bien, después viene la siguiente parte que es, el dolor es causado. Se señala el dolor, pero después, como siguiente verdad, el dolor es causado. Entramos al principio de razón suficiente, a la causalidad. Tiene una razón por la cual es. Después de esto, lo que sigue es, el dolor puede cesar. Y después lo que sigue como la cuarta es, las razones de la cesación del dolor. Son 4 momentos. Análogos a los 4 libros del mundo como voluntad y representación, que se dividen en 2 libros de la voluntad, en 2 libros de la representación, 2 nobles verdades para el dolor y su causa, 2 nobles verdades para la cesación del dolor y la causa de esta cesación. El mundo como dolor es la fisiología, es el segundo libro. La negación de la voluntad de vivir, la negación de este dolor, cómo resolverse respecto a este dolor, acontecería ahora sí en el 4º libro. Eso es lo que podría referir, digamos, así en general. No sé si me explico, Axel. Sí, definitivamente. Respecto a las 4 nobles verdades y como en la cuarta está contenida
óctuple noble sendero, ¿no? De ahí eso es lo que se sigue, apunta, la cuarta apunta hacia al óctuple sendero, Ujú. y sin embargo, ese óctuple sendero es el que tendríamos que considerar con Arthur Schopenhauer, si, qué tanto se acerca a los aforismos sobre la sabiduría del vivir, es decir, a una especie una especie de comportamiento más bien como estoico. Arthur Schopenhauer consideraría que no podemos nosotros, o más bien afirma que nosotros no podemos hacer un uso práctico de la filosofía ni de la ética, que no se puede enseñar el querer, que no podemos prescribir cómo se tenga que actuar. Precisamente por eso es que este óctuple sendero se puede señalar, pero no se puede recomendar. En todo caso. Es decir, a lo más en la descripción, ni siquiera le interesaría a Arthur Schopenhauer un óctuple sendero, sino en su visión, en el modo en el que él resuelve esta cuarta noble verdad, diríamos así, es en la afirmación y en la negación. La afirmación que trágicamente acepta el dolor como éste se da, y la negación que simplemente se resigna a que por más que se esfuerce, no tiene ninguna consecuencia dicho esfuerzo, ninguna consecuencia real. ¿Sí? Bueno. Sí, bueno, nada más para... oh, no, veo que hay otra pregunta de Anali y mejor recurramos a ella y después cuestionaré lo demás. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti. Anali, por favor. Ay, hola, buenas tardes. Es que tengo un poco de fallas por la lluvia, entonces espero se me alcance a escuchar. Pero no sé, ya nos pasamos de tiempo, no sé si quieren que la haga o la retomamos al principio de la otra sesión, si se me permite, o como ustedes vean. Pues yo consideraría que sí sería más pertinente que lo hagamos en la próxima sesión. Además, tenemos tiempo, porque el libro que vamos a revisar en dicha sesión es más breve, sobre todo para nuestros intereses filosóficos. Quizás sí sería más pertinente entonces que arranquemos con estas preguntas, con estas inquietudes que se hayan quedado de hoy, y ya Ok, conectamos sobre la visión y los colores. ¿Les parece? sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su presencia, su asistencia, sus participaciones, y nos encontramos la próxima semana para continuar con nuestro ejercicio. Gracias, profe. Leemos entonces la visión de los colores, ¿verdad? Sí, muy en general, sobre todo lean el primer capítulo de ellos. Se divide en dos. Lean el primero, que solamente contiene un parágrafo. Mico. De acuerdo. Muchas gracias, profesor. A ustedes. Muchas gracias, maestro Jesús. Hasta luego, compañeros, compañeras. Gracias, hasta Gracias, luego. profesor Jesús. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Cuídense mucho. Igualmente, bonito viernes.